Barcos petroleros que se incendian cerca del estrecho de Hormuz, buques de guerra de Estados Unidos que responden a llamadas de emergencia, un discurso belicoso que enciende los temores de un conflicto amplio. Estos son algunos de los titulares mostrados hace 28 años, cuando Estados Unidos e Irán tuvieron un gran enfrentamiento en estas aguas. Hoy estas mismas noticias vuelven a aparecer en los medios internacionales alrededor del mundo, en donde muestran de nuevo las fuertes tensiones entre Washington y Teherán, esta vez primeramente por un aparente ataque a dos barcos petroleros en el Golfo de Omán, y la última gota fue por el derribo de un dron espía estadounidense por parte de la aviación iraní. El presidente Donald Trump ordenó un ataque contra Irán, pero luego suspendió abruptamente los ataques militares contra el país de Oriente Medio y Asia Occidental, después de aprobarlos previamente en represalia por el disparo del avión no tripulado. Todo esto lo desarrolló a través de su cuenta de Twitter. Pero esto va más allá. Muestra una incoherencia profunda de política internacional y una falta de criterio ante decisiones tan difíciles como la de dar la orden de lanzar un ataque. Varios analistas de Washington hablan de una obsesión de Trump con Irán y la comparan a la que tuvo Bush hijo con respecto a Irak. Mientras se preguntan ¿qué es lo que realmente quiere lograr el presidente Trump en esta escalada del conflicto con el régimen de los ayatolás de Teherán? En mayo de 2019 habían sido naves de bandera saudita, noruega y emiratís. Estados Unidos acusa de estos atentados a las fuerzas iraníes. El rey saudita Salman pidió la colaboración de la comunidad internacional y utilizar todos los medios para castigar al régimen iraní. Poco después, Donald Trump impuso nuevas sanciones a Irán, incluyendo sanciones directas al líder supremo del ayatolá Khamenei. Trump dijo que no puede dejar que Irán tenga armas nucleares. El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton, un duro que aconsejó varias veces bombardear Irán para paralizar su programa nuclear, sostuvo que el gobierno de Teherán es casi seguro responsable de los ataques. En mayo, fue el mismo Bolton quien anunció el despliegue en el Golfo Pérsico de dos portaaviones con capacidad nuclear, los más poderosos de la Armada estadounidense, con el propósito de enviar un mensaje claro e inequívoco. Poco después, el Pentágono transfirió a la zona un contingente de 1,000 soldados. Desde el punto de vista político no hubo ningún mensaje prístino. No se sabe si la Casa Blanca busca un cambio de comportamiento o un cambio de régimen. Trump le había dicho unos días antes a Piers Morgan de la cadena británica ITV que las opciones militares están sobre la mesa, pero todavía hay más que hablar. Según el columnista de Washington Post, David Ignatius, el presidente quiere sonar duro porque eso es popular, pero no llegar a una guerra porque eso es impopular. El general retirado David Petraeus dijo en una entrevista con ABC News que está convencido de que Trump no quiere de ninguna manera una guerra ni con Irán ni con nadie. Lo cierto es que Trump ya ordenó 2 ataques en la región. Fue en Siria en 2017 y 2018 en respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el multimillonario se comprometió a sacar a Estados Unidos de cualquier conflicto en Medio Oriente. La conflictiva relación entre ambos países desde la Revolución iraní de 1979 y el asalto a la embajada estadounidense y el secuestro de los funcionarios hacen de una situación muy peligrosa. No más después del tuit del presidente norteamericano, los precios del petróleo subieron un 6%. Estados Unidos es una de las naciones que más importa petróleo. Si Trump va a la guerra, los precios se dispararían en un valor incalculable y la economía norteamericana se vería afectada todo por la actual administración. Cualquier movimiento en falso podría hacer saltar todo por los aires. Aquí no se trata de un enfrentamiento entre dos fuerzas equilibradas que se desafían sabiendo que no pueden ir a una guerra sin autodestruirse, como ocurrió por 40 años entre Moscú y Washington. Señales mixtas, mala sincronización y maniobras no calibradas pueden conducir a un conflicto armado como ya sucedió muchas otras veces en la historia. El fondo de esta escalada está en la decisión de Trump de desconocer el acuerdo para reducir la capacidad nuclear iraní que había sido suscrito en 2015 por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. No era un pacto perfecto, pero había detenido la carrera nuclear iraní y le había quitado la capacidad para fabricar una bomba atómica. Eso había sido suficiente para el entonces presidente Barack Obama, pero no para la actual administración. La imposición de duras sanciones económicas hicieron el resto. Irán anunció que de esa manera tenía las manos libres para continuar con su programa nuclear sin ninguna restricción,
aunque el presidente Hassan Rouhani accedió a dar un plazo de 60 días que finaliza a principios de este mes, para que Alemania, Francia, China y Rusia intercedan en el conflicto. A cambio, las potencias se comprometieron a reforzar los sectores bancarios y de energía convencional iraní, pero nada de esto satisface al ala más radical del régimen de Teherán. El líder supremo, el ayatolá Khamenei, aseguró que la negociación no tiene ningún beneficio y conlleva daños para nuestra nación. Hace poco visitó Teherán el primer ministro japonés Shinzo Abe, quien trató el tema con Rouhani y Khamenei. Japón no firmó el acuerdo nuclear de 2015, pero sigue teniendo influencia en Washington y es uno de los mayores consumidores del petróleo iraní. No está claro lo que Abe puede lograr en este clima sobrecalentado de la situación. Si Abe falla, la crisis con Irán puede convertirse en la culminación de la ambición de toda la vida del asesor John Bolton, escribieron los exfuncionarios demócratas y especialistas en política internacional Colin Kahl y John Wolfstall en un artículo publicado en Los Angeles Times. Agregaron que lo que está prevaleciendo en la Casa Blanca son las posiciones de Bolton y no las de Trump, y eso es muy peligroso. Nos puede llevar directamente a una guerra. Ese es el plan del asesor de seguridad nacional. Desde hace décadas, Bolton, que fue también el ex embajador ante las Naciones Unidas del gobierno de George W. Bush, pide públicamente ataques preventivos contra Irak, Corea del Norte e Irán. Pero se habló de una potencial solución que incluye renegociar las restricciones a las centrífugas de las plantas nucleares iraníes, la obligación internacional de mantener una inspección permanente y un límite más concreto a la acumulación de material nuclear, un acuerdo ligeramente modificado como el que Trump podría aceptar, algo parecido al acuerdo comercial apenas ajustado con Canadá y México, que se firmó en la cumbre del G20 en Buenos Aires y que fue venido por los líderes de los tres países como una victoria de todos. El peligro ahora es que Trump, al igual que George W. Bush en el periodo previo a la invasión de Irak en 2003, sea seducido por Bolton y otros halcones de su administración, así como sus aliados israelíes y sauditas, con el argumento de que puede rehacer rápido y fácilmente el orden de Medio Oriente. Estos sectores creen que la debilidad militar de Irán para enfrentar una maquinaria bélica tan potente como la estadounidense podría llevar una guerra rápida que termine con el régimen de los ayatolás y ponga nuevamente a América en el primer lugar. Pero las cosas no son tan fáciles como parece. Muchos analistas dicen que Estados Unidos busca la guerra. Hace 7 años el Pentágono dijo que el país del tío Sam podría derrotar a Irán en 3 semanas. Sabemos que el poderío militar iraní no se compara con el estadounidense, pero Irán no es Irak o Afganistán. Hoy en día el gobierno de los ayatolás podría generarle grandes dificultades a Washington. Si se desata la guerra, se cree que Irán atacaría fuertemente a todos los aliados estadounidenses de Oriente Medio. Por ejemplo, los rebeldes hutíes en Yemen, los chiitas en Irak y el más peligroso, el grupo Hezbollah, quienes pueden atacar a Israel o a los saudíes. A eso podemos sumarle que Irán puede generar grandes dolores de cabeza en el estrecho de Omán, colapsando el mercado global. Trump está consciente de todo esto. Sabe que para ganar una guerra contra Irán, Estados Unidos tendría que enviar tropas de infantería y se vería nuevamente envuelto en un conflicto de consecuencias imprevisibles como fue la invasión de Afganistán en 2001 o la de Irak 2 años más tarde. También sabe que muchos soldados norteamericanos morirían en batalla. Una guerra contra Irán desembocará un conflicto en Medio Oriente que no durará meses sino años. Si lo vemos desde el punto de vista económico, las consecuencias de la guerra le costarían cientos de miles de millones de dólares a Estados Unidos. Aparte, este acontecimiento dejaría a la vanguardia el crecimiento económico y militar a Rusia y China, los dos mayores rivales de Occidente. Trump fue supuestamente elegido para terminar con esas guerras y traer definitivamente las tropas a casa. Iniciar un nuevo enfrentamiento bélico sería sumamente impopular y daría por tierra con las aspiraciones de reelección que tiene el actual ocupante de la Casa Blanca. Y no sería solo una aventura de graves consecuencias para Irán y Estados Unidos, sino que tendría probablemente consecuencias devastadoras para todos los países de la región, y en especial para aquellos en los que hay milicias financiadas por Irán como Yemen, Siria, Irak y el Líbano. También Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se verían afectados. ¿Qué busca entonces Donald Trump con Irán? Busca un nuevo acuerdo, en un terreno a punto de explotar. Pero si las cosas no salen como quiere, Estados Unidos se verá obligado a actuar. Una guerra en el Golfo Pérsico
que solo dejaría perdedores.